Doctor Víctor Raúl Díaz Chávez, hoy nuestro flamante director del Instituto de Educación Superior Privado Fibonacci. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Muy bien y con entusiasmo, ¿no?, de esta nueva aventura, una nueva fase que tiene el significado para mí de un reencuentro íntimo con unas experiencias de vida muy gratas. Huánuco siempre lo ha recibido con los brazos abiertos. Usted inició siendo maestro en nuestra región Huánuco. Cuéntenos esa anécdota, esa historia bonita. Yo me recibo de profesor en un instituto pedagógico en la provincia, de mi provincia, en Selendín, pero me terminé muy joven, ya a los 20 años era profesor, y en esa época la libreta electoral, la ciudadanía la adquirías a los 21 años. Pero yo a los 19 años termino y ahí nomás empiezo a trabajar. Y mi padre vivía en Tigo María, era un industrial del cacao iniciando, así que aproveché esa condición y voy a hacer mi gestión. Y las gestiones se hacían en el Ministerio de Educación. Claro que me fui con un padrino que había sido mi profesor y era diputado, pero me fue tan mal la gestión porque la que se encargaba de los tratamientos a los nombramientos dice a mí y a mi diputado, dice, ¿no conoce la ley? Que para poder venir a Lima necesita hacer 3 años de servicio rural. Así que desencantado fui a la dirección de personal y me ofrecen Tigo María, pido Tigo María y me ofrecen una plaza cerca de Tigo María de acuerdo al mapa. Guayguantillo, en línea recta, 5 kilómetros. Yo entusiasmado acepto. Llego a Tigo María, me voy con mi nombramiento y en la supervisión me dice, ¿vas a ir? Sí, le digo, ya compré mi bicicleta. No, me dice, tienes que ir a Marona. Y el único carrito que hay es del señor Caguana, que sale a las 4 de la mañana, es de color azul. De allí esperan las canoas, descargan su plátano, chimbas hasta Guayguante y caminas a Guayguantillo. La aventura duró todo el día. Yo no sabía lo que me metía. No había la escuela, lo armaron recién allí y era profesor unidocente. Tenía 45 alumnos de transición a quinto de primaria. Wow. Un solo profesor. Pero lógicamente yo había estudiado para profesor, sabía el manejo de las escuelas unidocentes y empecé a trabajar con mis 45 alumnos. Tengo gratísimas experiencias ahí y casi encuentros inexplicables. Por ejemplo, yo escuchaba 3 emisoras. Radio Unión, que era muy fuerte en ese entonces, más o menos hasta las 10 de la noche. De 10 de la noche entraba una emisora muy buena, Radio Habana. Me gustaba por las canciones, por los temas, por la poesía, por la aprecio cultural. Pero a partir de las 12 de la noche hasta la 1, normalmente que dormía, escuchaba una emisora colombiana, Radio Sutapensa. Y en esa emisora de Colombia había un programa que se llama La Escuela Radiofónica del Aire, dirigido a los cafetaleros de la zona del Cauca. Entonces, ¿qué hacía yo? Copiaba todo lo que esas indicaciones que le daban a los cafetaleros en esta zona y se los transmitía a mis alumnos como tarea. Entonces, los papás de mis alumnos me decían ingeniero. Que no puedo creer. Bueno, después construí mi primera escuela allí, pero la parte que quiero contar, posteriormente después de pasar por Huánuco, fui al Ministerio de Educación como director general y asistí a una reunión en Colombia donde tenía una escuela, un proyecto que se llamaba Escuela Nueva. Y en ese evento, auspiciado por en ese entonces la OEA, premiaban a un sacerdote por haber creado un programa que fue la primera escuela radiofónica del aire en Radio Sutapensa, dirigido a los cafetaleros de la zona del Cauca.
Justo lo que usted... Lo que yo había hecho. Me encontré con el director de ese programa que cuando me inicié me orientó en buena cuenta cómo insertarme. Y verdad me acerqué al sacerdote y le comenté. Tuvo la nobleza de un abrazo, me acuerdo mucho, y sonriendo, me decía, ¿no?, que los mensajes del alma tienen sentido. Claro. Fue una bonita, grata experiencia. Por eso digo, mi vida profesional ha sido de reencuentros, y eso creo que explica mi presencia ahora acá. Y luego de esa bonita historia en Huayhuantillo, siendo maestro unidocente, ¿cómo así Víctor Raúl llega a nuestra ciudad de Huánuco, ya como director del Instituto Marcos Durán Martel? No, era una época donde el magisterio estaba dividido en 3 sindicatos, primaria, secundaria y técnica. Y se promovió una unidad sindical. Y bueno, comenzó las luchas sindicales y yo estaba en esas luchas. Digo, María, formamos un frente y necesitamos una huelga. En la época de recién el gobierno militar. Y como consecuencia de la huelga, a muchos pues nos subrogaron, yo quedé subrogado. Y pensaba dedicarme a hacer otra cosa. Pero en ese entonces había un profesor que había empezado en Tigo María y que estaba trabajando en la jefatura zonal de Huánuco, el profesor José Kusunoki, muy querido. Va a Tigo María y me dice, la única forma de que regreses al ministerio es que entres por concurso como especialista de la jefatura zonal de educación número 32. Yo para eso había estudiado ya una especialidad en San Marcos. Era especialista en problemas de aprendizaje, en lento aprendizaje. Y ese tenía que ver con una especialidad, la educación especial, que recién se abría la Dirección de Educación Especial. Entonces me sometí al concurso y por concurso vine a la jefatura zonal de educación número 32 de Huánuco, como especialista de educación especial. Y me dediqué a mi tarea allí, que tenía que ver con niños, en ese centro se llamaba excepcionales. Ahora ya no desaparece, ese concepto no existe. Ahora todo es inclusivo. Tenía alumnos con problemas de aprendizaje, organicé las aulas de nivelación para los niños que tenían problemas de rendimiento o de desaprobación. Había niños con problemas, con características muy especiales, síndrome de Down, retardo mental. Entonces, y creé el colegio Domingo Niño Jesús de Praga. Y para niños huérfanos y abandonados en peligro moral, y creé el hogar de menores. Gracias al apoyo de un señor que fue presidente de la Corte, Manuel Carreño, que nos dio el local que estaba en O Profundo para construir ese local. Y llegamos a organizar un hogar de menores distinto y diferente, porque la idea era de que el alumno no vaya a un lugar donde lo vas a recluir, sino donde de verdad donde se forme. Y fue un hogar de menores abierto, porque dentro del hogar pusimos un colegio. Y tuve la ayuda extraordinaria de un huanuqueño extraordinario, Abelardo Fernández, que tenía la crítica, extraordinario. Qué gran ayuda. Con la ayuda de él hicimos un hogar de menores modelo, donde los alumnos entraban y no querían salir, aprendían proyectos, etc. De allí pasé, por disposición de la departamental, a la escuela, en ese entonces normal Marcos Durán Martel, como director de estudios. Se convirtió en pedagógico, continué ahí. Llegué a ser director del Instituto Superior Pedagógico Marcos Durán Martel. Y estando allí, fui invitado al ministerio y me designaron director nacional de educación secundaria, después director nacional o general de primaria y secundaria. Eso fue mi primera etapa. Una etapa muy bonita que has vivido en nuestro Huánuco, Sí, doctor. Extraordinaria. Acá viví muchos años, nacieron 2 de mis hijos que son huanuqueños, tengo familia, de la familia, mis primos Cachay, los Chávez, Díaz, somos
peregrinos andantes que siempre los estamos ubicando. Pero bueno, fue para mí y para mi familia una experiencia excepcional. Lo tenemos presente siempre. Se puede decir que para Víctor Raúl Díaz Chávez, Huánuco ha sido el inicio de un gran futuro para ti, para tu familia, una bonita experiencia vivida y sobre todo para nuestro Perú, porque has hecho grandes cosas estando como ministro, como viceministro, en las direcciones que has ocupado, en los cargos públicos que has ocupado dentro del Estado. Yo siempre decía a mis amigos que yo aprendí a ser maestro no en el instituto donde estudié, sino en las escuelas donde empecé. Yo, por ejemplo, aprendí a hacerme maestro en Guaybantillo, en Chapajilla, Castillo Grande, en el Padre Abad de Tingo María, en la departamental de Huánuco, en el Instituto Pedagógico Marcos Durán Martel. Ese fue mi recorrido que me permitió afrontar los desafíos a nivel nacional a través de la dirección de secundaria en un primer momento y de la dirección general de primaria y secundaria, que en ese entonces tenía que ver con el 70% de toda la gestión del ministerio. Y era fue una época muy dura, porque había muchas limitaciones y muchos desafíos. Sin embargo, hicimos obras. En mi primera experiencia rica, que lo guardo con mucha satisfacción, era que en esta época, que no había posibilidades de imprentas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en mi época producimos textos escolares que distribuíamos gratuitamente a los alumnos. Eran unas enciclopedias que tenían el título de Vencedor. Esas enciclopedias lo hacían en mi dirección los profesores, que después de trabajar, trabajaban su experiencia y lo pulían, lo rehacían. Teníamos secretarias de las academias que iban y tipeaban. No había computadoras, se trabajaba con mimeógrafo. No había posibilidades de imprimir porque las imprentas estaban muy reducidas, la industria peruana, la industria gráfica muy limitada. Pero llegamos a producir 12 millones de estos libros. Wow. ¿Por qué y cómo? Lo que pasa es que en esa época el Instituto de Comercio Exterior del Perú tenía un convenio con Cuba y a Cuba le proporcionó el Perú harina de pescado por un monto de 10 millones de dólares que debía devolvernos en servicios. Entonces devolvían servicios médicos, deportivos, y ahí aproveché, tuve el apoyo del embajador, que era un poeta, el embajador Rouco, que nos apoyó mucho, y en 3 meses Cuba nos imprimió nuestros textos, las enciclopedias para primaria, Vencedor. No había lugar donde guardarlos, porque no había depósito suficiente para esa cantidad de libros, y lo distribuimos a nivel nacional. Fue una bonita experiencia, pero todas mis acciones siempre van a una mirada profunda de mi origen profesional. Fue en ese pueblito que tenía el cielo azul como el de Huánuco y las colinas verdes como La Esperanza. Ese pueblito a 5 kilómetros de Tingo María. A 5. Doctor, una bonita experiencia haber llegado al Ministerio de Educación. Sí, yo estaba en el Instituto Pedagógico Marcos Durán Martel y un día me hace llamar de la departamental. Me dice, ¿tiene usted un mensaje del ministerio? Y yo pensé que era por un trabajo que me habían encargado para adecuar con un equipo del pedagógico propuestas de cómo regionalizar el currículo. Así que me fui a Lima, pues, al ministerio. Me encuentro con una resolución y el ministro, en ese entonces, Robert Pango, me dice, señor, esta es mi confianza, no tiene término. Estaba nombrado como director de educación secundaria. Y me dice, y ya no hay tiempo, que empiece. Ya no puedo regresar, me tuve que quedar. Yo me había ido para volver en la tarde. Bueno, me quedé como director de educación secundaria y al año siguiente hubo cambio de ministros. Entró la señora Cabanillas como ministra, fue la primera ministra mujer que había, y me pide que asuma la dirección general de primaria y secundaria. Y la acompañé ahí.
Ahí hicimos varias cosas importantes. Por ejemplo, la primera experiencia de computación en las escuelas, los textos escolares y un modelo educativo para la zona rural que lamentable y penosamente no surgió. No, se llamó las chacras integrales. Una creación de Tony Brack, gran ecólogo, ambientalista peruano, y expertos técnicos y agricultores de la zona del Codo del Pozuzo. ¿Qué consistía? En que se armaba un circuito en las zonas rurales, pueblos de la selva. Se canalizaba el agua hacia una lagunita. Sobre esa lagunita se tenía un corral en donde se criaban cabras u ovejas de pelo. Y todos los desechos de la cocina, como a la laguna. Para que esos desechos se conviertan en fitoplancton. En esa laguna se sembraban dos tipos de peces, carpas y tilapias, que pueden convivir, porque una va a la superficie y otra va a la... De tal manera que en 10 meses esa laguna de peces, esa piscigranja, te podría proporcionar 100 kilos de proteína de pescado, que no lo logras criando una vaca que necesitas 4 hectáreas y 4 años para producir 100 kilos, en el mejor de los casos, la mitad es carcasa. Pero esa agua que está, además, era el alimento, era la piscigranja, permitía para sembrar abonada una huerta. Y se aplicaba una cocina que le llamábamos Lorena, en donde se armaba una especie de cocina para que no se desperdicie el calor. Ahorraba el 40% de leña, tenías calor disponible todo el día y alimento seguro. Esa experiencia empezaba midiendo a los niños su tamaño, talla y peso. Y después de un año, otra vez para ver si aumentó o mejoró su estado de salud. Pero ¿dónde era lo rico? La experiencia que vivían los padres y los niños manejando la chacra integral, la piscigranja, la huerta. Ese se convertía en temas del currículo. Entonces ya no era, nos toca la multiplicación por 5, no. Era el resultado de esta experiencia y allí se derivaba en operaciones lógico-matemáticas, en expresiones lingüísticas, en anatomía, biología, zoología, etc. Probamos en 4 o 5 comunidades muy, muy lindas. El Banco Mundial se interesó, pero como en el Perú el gran drama es que no tenemos políticas de Estado, no hay políticas públicas, realmente hay políticas de gobierno que no hay continuidad. Y esa gran frustración nunca se logra que las experiencias se consoliden. Esa fue otra experiencia muy bonita. ¿Por qué crees que no se ha puesto en práctica todo esto? Muy aparte de las políticas de gobierno. No, porque no tenemos políticas de Estado. Una política de Estado... ¿Qué es lo que nos falta? Eso, ser un Estado serio y partir de un concepto moderno de política. La política, en términos modernos, ya no es, pues, como en el siglo pasado, la lucha o la conquista por el poder. No es la lucha de clases. La política, en términos modernos, son condiciones, son capacidades de generar acuerdos, de construir de manera solidaria y comprometida metas concretas para lograr un desarrollo en función a una propuesta que, analizando la problemática, genere alternativas de solución. Las demandas sociales es el resultado de ese análisis. El análisis de la problemática es la demanda social. Y la solución a esa demanda es la oferta política. Demanda y oferta constituyen la agenda pública. La agenda pública necesita de políticas que son grandes direcciones o directrices de largo plazo que merecen continuidad. Pongo un caso, un ejemplo. Todo el mundo habla de Finlandia. Finlandia era maravilloso, sí, pues, el primer país que tiene el primer sistema educativo en el mundo.
tiene el registro de felicidad de su población entre las más altas, y ahora eso significa bienestar. Los alumnos de este sistema educativo generan condiciones y capacidades de comunicación de lenguaje extraordinarias. Por ejemplo, un finlandés lee un promedio pues, de 20 libros al año. Todo ese sistema educativo, gracias a qué, entre otras cosas, a que las políticas educativas en Finlandia son de largo plazo. Tienen un plan de 15 años. Durante 15 años no se modifica nada. Puede cambiar el gobierno, pero ni el ministro de Educación cambia. Fue el primer decreto supremo que firmamos en el Ministerio de Educación, fue reconociendo el proyecto educativo nacional que se había venido construyendo desde la época del señor Paniagua como política nacional, como política de Estado. Por eso que cuando nosotros, cuando termine el ministerio, hay satisfacciones muy grandes para mí, en lo personal muy grande, porque logramos muchas cosas. Por ejemplo, en materia de evaluación ya no éramos los últimos, estábamos en lo medio. Y en algunas regiones los índices de aprendizaje, en comprensión lectora, razonamiento lógico, matemático eran muy altos. Tacna, Moquegua, Arequipa tenían promedios tan altos. El promedio nacional bajaba porque teníamos Huancavelica, Cajamarca, Cerro de Pasco, que eran muy bajos, y la zona de selva. Entonces el promedio bajaba, porque nuestra realidad diferente ha hecho que el Perú no sea atendido de manera horizontal, sino vertical. Y tenemos quintines que separan las divisiones. Algo que mucha gente no dice mucho. En el gobierno del presidente García erradicamos el analfabetismo y lo bajamos al 0,9%. ¿Quién fue la empresa que lo evaluó? Ipsos Apoyo. Y fue declarado país sin analfabetos. De acuerdo a normas internacionales, un país no es analfabeto si tiene menos del 4%. Nosotros bajamos a menos de 1. Ahora hemos vuelto a ser país analfabeto. Y una anécdota. ¿Por qué fue el éxito del programa, que fue el Programa Nacional de Alfabetización? Primero porque lo continuamos, el programa ya existía, lo mejoramos. Pusimos gente de calidad. Y nos dimos cuenta de algo muy sencillo. ¿Por qué fracasaban las campañas de alfabetización? Porque la mayor cantidad de analfabetos son mujeres y están en el campo. Y el único momento que ellos disponen para alfabetizarse es en la noche. Pero en la noche hay oscuridad. No hay luz eléctrica. Y otro, la mayoría de personas adultas tienen problemas de visión. Entonces implementamos 2 programas. El programa Ver para Leer, y conseguimos lentes, lectores. Distribuimos lectores. Y adultos que por primera vez comenzaban a ver. Entonces pegó pues en los círculos de alfabetización. Y para cada círculo, que eran algo así de 800, adquirimos unos motorcitos que podían dar unas luces en 4 o 5 focos, que podrían un grupito de adultos mayores con sus lentes y con su luz. Y eran unos motorcitos que se cargaban con energía solar, que costaban $2, creo. Equipamos eso. Erradicamos el analfabetismo. Pero el programa desapareció y hemos vuelto a ser analfabetos. Lo mismo las construcciones escolares, los colegios emblemáticos, que es una consecuencia de la experiencia de la recuperación de los colegios que se cayeron en el sismo de Ica. Pero que no era simplemente construir porque se cayeron, sino construir para el futuro. Eso significa tener un modelo. ¿Y cuál sería el mejor modelo de un colegio secundario, de un emblemático? Fue presión e inspiración del presidente García, un colegio mayor. Hicimos el colegio mayor secundario, presidente de la República. Lo hicimos profesor en Huampaní. Lamentablemente lo mataron. Hay unas experiencias maravillosas. La selección de los alumnos nobles del ministerio lo hizo una comisión de alto nivel, de lo más grande de la intelectualidad peruana del momento. Matos Mar, Luis Juan Cisneros, Cislo, Richard Webb, seleccionaron a 350 alumnos, lo mejor del Perú, y lo llevamos a Huampaní, bien atendidos.
El problema es que teníamos los mejores alumnos, pero ¿qué profesores le pongo? Entonces hicimos convenio con universidades extranjeras. Harvard. Una señorita de Harvard que vino por 15 días se quedó 3 meses y cuando se fue llorando. Porque había descubierto el potencial. Un día, la doctora Bukova era directora general de la UNESCO y pidió conocer el Colegio Mayor Secundario y quería que se vuelva colegio asociado. Lo acompañé para cumplir. Entramos a un salón donde una niña estaba haciendo una exposición. La doctora Bukova hizo un saludo en inglés. Se preparaba el intérprete para traducir el saludo de la doctora Bukova en inglés. La niña que estaba dirigiendo, que estaba en el 2º año del Colegio Mayor, la que estaba haciendo la exposición, le pide permiso a su profesora para contestar el saludo a la doctora Bukova en inglés. Y a continuar su exposición en inglés. Estos genios en un año se volvieron trilingües, hablaban su idioma nativo, el castellano y el inglés. Por el Colegio Mayor Secundario descubrimos que los concursos escolares tenían una fase internacional, pero el Colegio Mayor se lo ganaba a todos. Yo tenía un problema, no tenía previsto el presupuesto para que estos muchachitos vayan a la fase internacional. Crédito suplementario, anda, sustenta, para que se puedan ir. Y fue un grupito de 3 niños, 3 jovencitos, que participaron en un concurso de innovaciones tecnológicas en Holanda. Lo más grande estaba con representantes de Japón, Rusia, Vietnam, Costa Rica, y con sus inventos. Y estos 3 jovencitos llevaron un invento. Y pues se ganaron el primer puesto. ¿Y qué se trató? Era un cinturón con sensores para las madres que están gestando en el campo y que no tienen auxilio ni ayuda. Para que ese cinturón, por una le advierta a la madre que tiene un problema, esté en alto riesgo y tenga el tiempo suficiente para trasladarse a donde un teléfono rural o donde le puedan asistir. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos continuado con las políticas públicas? Entonces, ese es el gran problema. En el Perú las políticas públicas no existen, son políticas de gobierno. El cargo público es un cargo que no necesita requisitos, sino militancia. Por eso que no hay ni compromisos. Y bueno, estamos como estamos. Porque la política, ¿no?, moderna, lo entienden los que antes, hace 40 años, los países más pobres del mundo, ahora son potencias, los tigres del Asia. Vietnam, una potencia electrónica. Malasia, Singapur, Estonia, Hong Kong, primeras potencias, Corea del Sur. Resultado, políticas de largo plazo y privilegio de la educación. La educación es el factor básico, crucial, fundamental para el desarrollo. Mandela decía, la herramienta más eficaz contra la pobreza es la educación. Y si no la priorizamos, es muy difícil. Muy difícil. Esas experiencias dentro del viceministerio, el ministerio y todo lo ganado, lo aprendido, hace de que hoy tengamos a Víctor Raúl Díaz Chávez como director del Fibonacci. ¿Por qué el Fibonacci? Creo que es una cosa especial de un designio, ¿no? La última resolución que yo firmé como ministro en la gestión, porque ya estaba haciendo para dar la transferencia, ya el último expediente que despaché fue la resolución ministerial creando un instituto en el Fibonacci. ¿Y cómo y por qué fue? Porque un grupo de huanuqueños, ¿no?, entre ellos amigos y parientes, me llaman y me dicen, oye,
hay un expediente de un que tiene años durmiendo, nunca lo han atendido. Yo al principio dije, no, es una cosa corriente, todo el mundo dice eso. Pero personas a las que yo tengo mucho aprecio y mucho respeto, muy honorables, me dicen, míralo, y si es justo, atiéndelo, y si no, déjalo, pero te pido que lo mires. Bueno, entonces si se pedía el expediente, pues un expediente de este alto. ¿Cuándo ingresó? ¿Cuántos meses? Estaba casi 3 años ahí. ¿Qué cosa? ¿Por qué no salió? Si nosotros estábamos empeñados en modernizar la gestión pública. Hasta se dio la ley del silencio administrativo, que pasado el tiempo no puede estar esperando. Un Estado al servicio del ciudadano. Y hablábamos de modernización del Estado digital. No sé qué cosita le faltaba por ahí, y yo ya no tenía tiempo. Así que le dije pues al director de Educación Tecnológica que necesitaba el informe para la tarde, junto con su renuncia, si es que no me lo traía. El informe todo estaba listo, faltaba numerar, pero yo no sé qué cosas necesitaba. Ya estaba, ese rato firme. Y sobre todo, bueno, pues, yo estoy volviendo a mis orígenes. Y creo que antes de jubilarme definitivamente, voy a terminar como profesor de aula. Hace unos días decías tú, ayer, si bien me acuerdo, pedías al director regional de educación, lo último que quisiera es que me nombraras ser nuevamente maestro de aula. Es algo hermoso y que verdaderamente como maestro eso demuestra el cariño que le tienes a tu canal. No, y de verdad que lo siento y me gustaría, ya sería por ejemplo mi último año de ejercicio, pero me gustaría que la última acción profesional que cumple sería de maestro de aula, para cumplir lo que decía el maestro Encinas, ¿no? Que la mejor función en una democracia que puede tener un hombre es ser maestro de escuela. Y bueno, yo me siento eso. Como instituto tecnológico, muchos se dice, bueno, pues yo estudié en un tecnológico, hablando así criollamente lo ningunean a un tecnológico. ¿Qué se puede decir? Bueno, esa es una falsa percepción muy antigua. Siempre, desde muchos años, posiblemente desde la década del 40, 50. Este es producto de la revolución industrial, en donde la vieja administración taylorista establecía pues, que el obrero era parte de la máquina y que valía en la función de su producción basada en tiempos y movimientos. Entonces, y la técnica entonces estaba supeditada. Entonces pensaba que la educación técnica, como el agropecuario, el instituto tecnológico, es para los que no son inteligentes, la educación común. Eso es gravísimo error. No sabían que el instituto tecnológico, con el agropecuario, por ejemplo, la física que se enseñaba en el colegio secundaria común, no era la que se estudiaba en el agropecuario y en el tecnológico. Era una física aplicada, profunda. Bueno, hoy en día, esas falsas concepciones aún persisten pese a evidencias concretas. Por ejemplo, el resultado de la evolución del hombre desde sus orígenes es consecuencia de sus ideas, de su conocimiento y de las aplicaciones de ese conocimiento, que se convierten en procesos y en artefactos o herramientas. En la medida de que esos conocimientos produzcan mayores y mejores procesos y mayores y mejores herramientas, más rápida la evolución. El hombre primero que descubrió el fuego,
Lo aplicó a la piedra, dominó la piedra, hizo un cuchillo, un hacha. Listo. Hoy en día ya no es el calor, ahora es termonuclear y te saca un electrobisturí. Te explica, ya no vivimos en las cavernas, vivimos en las ciudades. Y bueno, y seguía avanzando. Hoy en día, las revoluciones científicas del conocimiento son tan veloces y la aplicación en técnica es mucho más veloz. Hoy en día, a diferencia de por eso que cambió la cosa. La teoría, la ciencia va a una velocidad de 2, pero la tecnología a la velocidad de 4. Un caso sencillo en los medios de comunicación. Los celulares es técnica, es tecnología. Van más rápido que el proceso teórico de la comunicación. Por eso que los celulares y los aparatos se miden en generaciones. El iPhone creo que está en la generación 18 o 19 y antes que termine el año sale la siguiente. Y hay que hablar de inteligencia artificial. Lo que cambia el mundo no es el conocimiento puro, es el aplicado. Porque la teoría te dice qué es, cómo es y por qué es. Y puede ser verdad o falsa, nada más. Pero la aplicación de esta teoría en normas, reglas, procedimientos, esa es técnica. La técnica no es verdadero o falso, sino sirve o no sirve para cambiar la realidad. La que modifica la realidad es la técnica. Y el dominio de la técnica exige un conocimiento superior a la teoría. ¿Y eso cómo se demuestra? A través de la innovación y la invención, de la innovación y la creatividad. Hoy en día, si yo te digo, ¿quién inventó el automóvil? Todo el mundo va a decir, Ford. No es así. Él es el innovador. El innovador adelanta. Países innovadores. Japón. Japón no que no ha inventado nada, pero lo innovó todo. Corea del Sur. Entonces, el desarrollo de la ciencia determina más que nunca, hoy en día, el cambio del estado de la ciudad, de la sociedad. Entonces, hay que apuntar. Lo que pasa es que en el Perú hay prejuicios. Porque desde que nace el niño dice, no, este va a ser doctor. No, este va a ser ingeniero. No dice que va a ser un técnico. ¿No? El 93% de los jóvenes están estudiando educación primaria y secundaria. Está universalizado. Por eso que tenemos 350,000 alumnos en promedio al año que salen de la educación básica. Pero solamente 10 postulan a la universidad. Por eso que tenemos 13 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y ese es el famoso bono juvenil, que es la oportunidad del desarrollo que la vamos a perder, porque no le estamos dando formación tecnológica. Esta es la hora de los institutos tecnológicos, que hay que convencernos y convencer a los demás. De cada 10 alumnos que egresan a la secundaria, ¿no? De cada 10, 5 van a la universidad y estudian en carreras que en la mayoría ya no se necesitan. Solamente el 24% de la formación profesional universitaria requiere el actual mercado laboral, a la inversa de los institutos tecnológicos. El 73% de la demanda laboral del mercado es técnico. Tampoco lo vemos. El gran problema está en que insistimos tercamente en esa vieja separación. Antes se hablaba de la educación superior universitaria y no universitaria, ya desapareció. Hoy la educación superior es una sola. Y existen legislaciones internacionales en donde el Estado peruano está comprometido a lograrlos, por ejemplo, en la década del 30, el año 30. La Agenda 2030, que son llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos. El objetivo 4 tiene que ver con la educación. Y es una educación con estas características que ahora se requieren y se demandan. El problema está que aún persistimos en esta ciega, ¿no?,
irracional derivación de la continuidad educativa de los muchachos. Estamos perdiendo el tiempo, señor Ramos. Por eso es que mi intención, mi orientación, pero porque creo sinceramente que esta es la hora de la educación técnica en el mundo. Solamente una educación tecnológica de calidad va a permitir sobresalir. Y con una ventaja más, ¿no? Por la técnica se cambió hasta el modelo de economía. Antes de la técnica, de la innovación, de la creatividad, la economía estaba basada en la materia. El recurso natural daba resultado de bienestar. Pues equivocadamente decía, el Perú es un país rico. No, señor, fue, pero perdió. Los países ricos no son aquellos que tienen recursos naturales. Los recursos naturales se agotan o pierden vigencia. Pasa, como está pasando la hora del petróleo. Pobrecitos los árabes con su petróleo. Pobrecita Venezuela con su petróleo. Los países ricos son ricos ahora por su conocimiento. La economía que gobierna el mundo es la economía de las ideas. Oppenheimer es un periodista inventado, reconocido. Y de sus entrevistas saca un libro. Hay un libro en él, se llama Creer o Morir, donde reconoce justamente estos factores. El segundo capítulo de ese libro está dedicado a un peruano, a Gastón Acurio, pobre innovador. ¿Qué hizo él? Y verdad, gracias a él el Perú es una gastronomía mundial. ¿Qué hizo? Él no inventó el ceviche, ni el caucao, ni la chanfainita. No, señor. Innovó. Antes de él, las cocinas eran famosas, bueno, porque tenían el secreto. El secreto de la abuelita, de la tía. Era un restaurante de coco, el secreto de coco. Famoso restaurante. ¿Qué hizo Gastón Acurio? Rompió el secreto, se fue con sus cámaras a la olla y dijo, receta que no se publica no existe. Y cambió el panorama. Entonces, es que el conocimiento es un bien que además genera riqueza. Una vez que lo patentas, es lo que pasa con Corea. Corea vive de sus patentes. Y hace 40 años, por Corea nadie daba un centavo. Países de esa empresa vivían de la prostitución infantil. Y ahora son prósperos. ¿Qué decirle a la juventud guanuqueña en este aspecto? Que tienen en los institutos como el Fibonacci una oportunidad que garantiza un futuro seguro. Es el futuro de la juventud, es el futuro de la tecnología, con la ventaja que está abierto a todas las posibilidades de la cual tú puedas crear. Ya no dependes. Hay una variable independiente en la formación tecnológica. A diferencia de las formaciones académicas, tienes que estar esperando del puesto o de la ampliación de la vacante para poderlo desarrollar. La educación tecnológica es inmensamente la posibilidad de crear un futuro diferente. Toda esa experiencia ganada lo vas a volcar en el Fibonacci. Vengo a sumar, vengo a ayudar, vengo a colaborar. Lo que sé, lo que puedo, con el mayor afecto, con el mayor cariño y con mayor dedicación, porque a Huánuco siempre lo llevé en mi corazón. Muchísimas gracias.